Yo estoy en este instante en el Putumayo, en una vereda, Pumillaco, en el municipio de Mocoa. Y en el 2018 comenzamos como Red Nacional de Agricultura Familiar a acompañar algunos procesos de base etnocampesina acá en Mocoa, luego de un llamado pues urgente de varios colectivos y organizaciones después de la, la avenida torrencial del 2017 en Mocoa, eh, o la llamada avalancha, pues que de pronto todos y todas conocimos, y que sin duda no solo pues generó este desastre y muchas muertes en el río que se desboca, sino que también fracturó bastante varios procesos que muy autogestionadamente estaban tratando pues de generar economías propias, ¿no? Y gobernanza local. Entonces, todo se da para que se abra el espacio a dinamizar el nodo en su momento que se llamó Nodo Mocoa, donde con varias organizaciones campesinas e indígenas comenzamos a pensarnos cómo activar un mercado etnocampesino, porque nunca les había realmente funcionado, pues, de manera autónoma y autogestionada como querían las organizaciones. Y con lo que ha trabajado la RENAV desde hace unos años, pues comenzamos a respaldar y acompañar y a fortalecer esas apuestas. Entonces, en enero del 2019, inauguramos la Feria Etnocampesina de Productos Sanos con 25 productores y productoras del territorio y que ya eran procesos que le apostaban desde un enfoque agroecológico a la soberanía alimentaria, al cuidado de las semillas nativas y libres, a algunos en esa transición de ese sistema agroindustrial a uno mucho más amable con la naturaleza, y donde efectivamente una apuesta clave que es como la piedra angular de toda la incidencia política que se logra después, es que estas organizaciones, su gran propósito era recuperar esa soberanía alimentaria en el sentido de poder garantizar una alimentación sana y nativa en el mismo territorio, recuperar ese alimento que aquí es ancestral y que es medicina también para los pueblos originarios y para también las poblaciones campesinas. Y ha sido, como digo, la piedra angular porque esa es la primera apuesta a nivel político y económico. Es decir, los emprendimientos que llaman aquí, o recientemente la institucionalidad sobre todo, ¿no? Sobre todo los procesos de generación de economías propias, pues le apuestan es alimentar primero a la gente del territorio. Y si sobra y hay toda la abundancia para sacarlo a otros lugares, pues esa sería la segunda opción, no es la primera. Por supuesto, como es un territorio donde ha llegado tan fuertemente el sistema económico que busca ese, o piensa, nos hace pensar que ser exitoso implica poder sacar un producto y venderlo al extranjero, pues también hay apuestas de ese tipo que están vigentes y que son fuertes también en este territorio. Se quiso llamar feria y no mercado, porque también había una postura de que no era solo mercadear, vender o ofrecer, o comprar, sino que también queríamos que hubieran espacios culturales, artísticos y educativos, donde siempre hubiera lo que llamamos en su momento la Titiri Biblioteca, que era un colectivo de personas que iban a las ferias, les leían cuentos a los niños y se generaba un espacio propicio para los niños y niñas, de manera que no se aburrieran cuando acompañaban a los padres a la feria. Y luego comenzamos también
a incentivar mucho en el cuidado de la naturaleza, que aquí es tan urgente y tan importante fortalecer. Todo lo que tiene que ver con hábitos de consumo y posconsumo. Y entonces la feria se vuelve un escenario de aprendizaje colectivo, donde también hay música en vivo y bueno, hay toda esta exposición gastronómica que recupera las especies silvestres y que busca resignificar, como digo, esa memoria biocultural desde el alimento, desde la semilla, donde los mismos productores y productoras son los que están allí y cuentan el origen y su historia y cómo lo hacen y cómo preparan, y entonces es culturalmente muy enriquecedor para el consumidor que viene a educarse también y no solo a comprar. Si bien a nivel institucional, de pronto en muchas partes del país pasó o ha pasado eso, es que, o sigue pasando, es que se incentivaron por la línea de negocios verdes y emprendimientos, ¿cierto? Todo este ejercicio de fortalecer o de crear mercados campesinos, y aquí pues también se masificó eso, viendo que la feria etnocampesina tampoco paró a nivel de, de la pandemia, porque gracias precisamente a los protocolos que generó muy prontamente la RENAF, logramos hacer nuestra feria en un espacio adecuado, con todos los protocolos de bioseguridad, con el aval de la Secretaría de Salud Municipal, y nunca paramos en ese ejercicio de crear, de recrear este espacio para la gente. Entonces, digamos que otros escenarios se han abierto y pues sin duda coartados por la institucionalidad, pierden su identidad y su impulso pues de ser un escenario autogestionado y autónomo, ¿no? Cosa que no ha pasado con nosotros. Entonces, ese orgullo para muchos también, y que es una evidencia tangible que ha persistido hasta este tiempo, fue una de las razones por las cuales también en su momento, el año pasado, puntualmente la Asamblea de Diputados, unos 6 diputados, nos pidieron a la RENAF puntualmente de ayudarles a formular una política pública para la agricultura familiar. Y en esa invitación, pues dijimos, bueno, vamos a convocar a las organizaciones de base, vamos a hacer un borrador, inspirándonos también de otros 2 procesos que existen a nivel de ordenanza, a nivel nacional, que están en Antioquia y en Caquetá, tienen que ver con política pública para esta población en especial. Inspirándonos en esos ya antecedentes, comenzamos a ajustar y a adaptar y a recrear ese mandato, pues desde las organizaciones de base etnocampesinas, y entonces se formuló en la ordenanza 848, que tiene como nombre Padre Alcides Jiménez. Ese nombre es muy importante aquí en el Putumayo, y voy a contarles por qué, porque creo que es muy, muy clave. Ese nombre, el Padre Alcides Jiménez, pues es efectivamente un cura que en su momento llegó al territorio apostándole a una alternativa distinta al boom de la coca, que en el Putumayo ha estado muy presente siempre. Y su apuesta tenía que ver con salvaguardar, recuperar las semillas nativas, alimentar primero al territorio sanamente y generar realmente esa soberanía alimentaria de facto. Y allí digamos que se juntaron varios procesos campesinos, y fueron los grandes promotores de esa apuesta, pues que en principio venía de Pastoral Social, pero que se volvió una alianza muy importante. A este cura lo asesinan en la iglesia en Puerto Caicedo, delante de todas las personas que realmente lo veían como una inspiración y una esperanza de hacer algo distinto a simplemente optar por sembrar coca y venderla después, con todo este ejercicio que conocemos del tráfico de cocaína y demás.
Y eso efectivamente pues genera una gran tensión en su momento, pero también una fuerza al mismo tiempo de creer en lo que estaban haciendo estas poblaciones. Y llamarlo ordenanza Padre Alcides Jiménez fue efectivamente una de las condiciones pues de los campesinos y campesinas que participaron en su formulación, porque era poner en alto ese legado y todos los principios orientadores que ellos aprendieron o reforzaron pues gracias a toda la incidencia que hizo este padre en el territorio. Y entonces se llama así, y no solo es importante para los campesinos y campesinas, sino que es un referente para la institucionalidad también y para toda la gente en el Putumayo. Todos saben quién es esa persona que fue tan clave en su momento en los 90, pues, para el Putumayo. Y allí comenzamos a ajustar puntualmente, entonces llama Padre Alcides Jiménez para la formulación de la política pública, para la política pública en realidad, de la agricultura familiar, campesina, pluriétnica, comunitaria, andino-amazónica. Entonces ya es una sigla enorme, yo sé, pero para los indígenas y las indígenas y las afro, era supremamente importante que lo pluriétnico estuviera allí, ¿sí? E insistían en lo pluri porque no es solo un grupo, ¿sí? Hay muchísimos grupos, hay 12 grupos eh, indígenas en el territorio, varios grupos afro que también están instalados aquí. Entonces era una forma también de convocarles y de apostarle a esta política pública donde todos se sintieran y todas incluidos eh, e inspirados también pues por esa ese reto, ese desafío que era generar un mandato para la institucionalidad y una hoja de ruta también para las organizaciones de base. Entonces, todo el proceso de formulación se hizo el año pasado, se presentó en septiembre, si no estoy mal, ante la Asamblea, se sancionó, pasó a debate, bueno, en fin, se sancionó en abril, 21 de abril de este año, y a partir de allí, pues, hemos hecho toda una labor de acompañar en la socialización de la ordenanza. No sé qué tan pregunta es, o simplemente es una reflexión en el aire. Yo siento que en Bogotá, o hacia esta zona centro, somos más perezosos o más indiferentes o desesperanzados de este tipo de documentos y siento que es más difícil mover a la gente para que esté ahí encima, para que participe, por ejemplo, en esos espacios como las mesas, para que empiece a pensarse en articulación con otros instrumentos de política pública. Entonces, no sé, como que estaba pensando ahí y cómo podemos hacer para, pues, incluso para mi caso, conmigo misma, que muchas veces como, uff, qué pereza, ese documento no sirve para nada, no nos van a oír, o sea, sabemos que dicen la ley es para los de rana, pero pues las cosas malas, la judicialización, pero realmente los derechos o las leyes que protegen nuestros derechos no son para los de rana. Entonces es como, ¿cómo hacer para motivar y dar un impulso? O por lo menos como pues, o sea, podemos visibilizar, por ejemplo, este ejercicio, podemos comentarlo con otros de las organizaciones y esto, pero que empiece a, ¿cómo se llama esto? Sí, a permear, que sea más cotidiano, no lo sé. Influenciar. Pues mira, yo comencé contándoles pues que llegamos en el 2018, ¿cierto? Tal vez respondiendo a un llamado, a una necesidad, ¿sí? No fue fácil llegar, sobre todo porque uno viene de Bogotá, ¿sí? Y, y de una universidad, ¿no? En mi caso. Y siempre hay resistencias en lo foráneo, sobre todo en estos territorios, y tiene que ver con la desconfianza, ¿no? La famosa
sociedad de desconfianza que somos todas y todos en muchos aspectos de nuestra vida. Y pues la desconfianza que hay ante lo nuevo también, ante lo que viene de afuera, ante la institucionalidad, hace que nuestras decisiones o nuestras motivaciones pues también se encapsulen y se vayan hacia otros escenarios y pues no participar de eso, ¿no? Se traduce también en eso de que yo no voto por, bueno, en fin, ¿sí? Y entonces esa participación eh, o esa apropiación de este tipo de instrumentos para incidir, pues es un proceso, la verdad es que es un proceso de paciencia, de inhalar y exhalar, ¿sí? Eso no fue inmediato. Eh, hay que, una bellísima frase de una campesina de acá del Putumayo cuando llegué, fue que me dijo, usted viene con muy bonitas intenciones, que, tiene que alimentarse de lo nativo de aquí para que todas sus células se vuelvan andinoamazónicas. Y ahí sí. Y entonces dije, bueno, eso es fácil porque aquí todo lo que uno descubre a nivel de frutas, bueno, de toda la riqueza nutricional, gastronómica es increíble. Y entonces compartir con ellos desde la minga, desde las ollas comunitarias, escucharlos muchísimo y sobre todo con mucha humildad, en mi caso, ponerme al servicio, ¿sí? No llegar con la varita mágica, pretendiendo pues resolverles la vida, sino entendiendo sus dificultades, sus visiones del territorio, sus resistencias, ¿no? Su historia, porque es un territorio muy golpeado, muy abandonado y muy resiliente también. Ir reconociéndonos cada uno y cada una en ese querer cuidar de verdad la vida donde uno está, creo que eso es lo que nos ha permitido juntarnos y convocarnos desde un lugar muy distinto a las relaciones de poder, de que me siento sometido, coartado o forzado a, ¿no? Pero eso, como te digo, ha implicado un nivel de paciencia y de comprensión, de entendimiento. Somos muy inmediatistas en todo, ¿sí? Y estos procesos, pues, estoy hablando del 2018. Yo creo que este año 2022, luego de que esa ordenanza se volvió el reflejo de lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos, es ya como un gran respiro, ¿sí? Para todos y todas. Y fue tan importante asumirlo como un logro colectivo que el diálogo regional del Putumayo nos fuimos todos en bloque y fue contundente la visión del territorio que todas y todos estábamos compartiendo, que dejó a la institucionalidad supremamente desarmada, porque las condiciones del diálogo también fueron distintas, muy distintas en el Putumayo, ¿sí? La gente pudo hablar y pudo presentar todas las apuestas y las visiones de lo que realmente quiere o no quiere más. Y eso quedó muy claro para el ministro de Comercio, que fue el que lideró ese diálogo regional allá en Puerto Asís. Entonces, em, yo diría que sí, una cuestión de confianza, pero todo eso se logra cuando uno llega a conocer con profundidad dónde está, con quién está, y cuando uno conoce eso, uno ya tiene todas las ganas de defenderlo, ¿sí? Cuando no conocemos con profundidad las cosas, pues nos da igual, ¿sí? Y si uno se enamora además con ese conocer profundamente, pues con el corazón va y defiende donde sea lo que hayamos hecho juntos. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Nos pasa, y yo me siento ya parte de todo este movimiento eh, porque comparto el alimento con ellos, las semillas,
las ferias, digamos que ahí ya somos, muchos dicen que somos una familia, ¿no? Y bueno, bonito, ¿ves? También porque hay una fuerza de tribu, ¿sí? Aquí en el Mocoa donde empezamos, pero también en el Alto donde después se juntó la Feria del Buen Vivir. Allá las dinámicas, allá es mucho más pequeño, hagan de cuenta que Chía, Cajicá, Sopó y Cota, no sé, son muy chiquitos todos juntos y es más fácil juntarse, no lo habían hecho. Y el Nodo Mocoa sirvió de inspiración para que ellos iniciaran ese ejercicio de apostarle a las ferias del buen vivir, en la campaña Llevo el Campo, y son muy juiciosos y tienen además la diversidad indígena mucho más marcada allá y es una riqueza, esa feria es una maravilla. Y ellos van poco a poco desde ese lugar que les permite interactuar y juntarse y encontrarse, ahí se genera esa confianza, ¿no? Ahí se genera esa confianza. Y digamos que en todos estos procesos colectivos siempre hay estos querientes, ¿no? Hay gente que le gusta ir a las mesas y aprenderse de memoria la ordenanza y decir que es que, ¿no? Bueno, en fin, y está muy bien, son importantes, ¿no? Y otros están ahí para respaldar y sostener y también está bien. Hay que, cada quien encuentra ese espacio que le permite sentirse acogido, representado, recogido, inspirado y progresivamente se va integrando con su ritmo y su tiempo. Creo que por eso digo, es más de paciencia y de entender. A pesar de que algunas organizaciones como la NUC, ASOMI, varias personas de la parte alta del Putumayo que también tienen unas condiciones eh, ecosistémicas muy distintas al Bajo Putumayo, que es más hacia Puerto Asís, ¿cierto? Pues comenzamos a socializar ese ejercicio a todo el resto de personas que no tenían ni idea que existía una ordenanza que los protegía, pero sobre todo que los reconocía como procesos ejemplarizantes y, y en eso hemos estado desde que se sancionó, generando piezas comunicativas y en septiembre, como lo manda la ordenanza también, en uno de sus articulados, se crea la Mesa Departamental de la Agricultura Campesina, Familiar, Pluriegénica, Comunitaria Andino-Amazónica. En septiembre comenzamos con la institucionalidad también, reuniéndonos con los funcionarios, sobre todo de la Secretaría Departamental de Desarrollo Agropecuario, así se llama aquí. Y lo primero que pasó en esa mesa, donde éramos unas 25 personas, yo creo, de todo el departamento y la institucionalidad, fue, bueno, plantearles claramente que los principios orientadores de la ordenanza son innegociables y que es un mandato para ellos. Y que si podemos sentarnos a ajustar, a replantear, a precisar ciertas leyes que tienen que ver con esta población, como la ley de compras públicas, ¿cierto? Por ejemplo, era muy importante pues que hubiera la disposición de la institucionalidad también a recrear otros espacios y otras lógicas frente a estas únicas apuestas son las que llegaban, llámense paquetes tecnológicos, ¿no? Que traen sus semillas certificadas, sus agrotóxicos, sus fertilizantes, la asistencia técnica también está replanteada allí y todo el tema de semillas nativas se refuerza bastante en la ordenanza. Entonces se les dejó como muy claro cuáles eran esos principios y esas apuestas que está esperando esta población, que se respeten, que se reconozcan, que se revaloren y que se revaloricen también y que puedan crear ese espacio de, primero de, ¿cómo decir? Sí, de reconocimiento, porque en la ordenanza no se les está pidiendo nada que no exista, se les está mostrando es lo que no han querido ver y que puede volverse una respuesta o una alternativa a la idea de desarrollo
o a ese sistema agroindustrial que se ha instalado en el territorio y que es también muy extractivista, ¿no? Sabemos pues que este territorio es uno de los más afectados por los hidrocarburos, por el extractivismo que se hace de minerales, de metales, y que hoy puntualmente pues también está siendo vulnerado por la presencia de multinacionales que insisten en extraer cobre desde ese apuesta de la transición energética. Entonces hay muchísima resistencia a que se siga vulnerando la naturaleza y todos los recursos naturales, pues como se ha venido haciendo en el territorio. Entonces, para la gente que participó en la ordenanza y la que ha venido conociéndola, integrándola, instalándola en su discurso, en sus socializaciones con las otras organizaciones y personas, pues se volvió, como les digo, una hoja de ruta, una herramienta que saben que depende mucho su implementación de que se fortalezca varias apuestas comunitarias que deben incentivarse en los municipios. En Putumayo hay 13 municipios, y lo que hemos hecho para ayudar a esa socialización, ya esa claridad respecto a la apuesta puntual, es que las mesas no ha sido siempre en el mismo lugar, sino que cada mes, la mesa departamental se hace el último lunes de cada mes, y allí comenzamos en Mocoa, en octubre lo hicimos en Villa Garzón, que es un municipio cerca a Mocoa, en noviembre lo hicimos en Puerto Caicedo, que es de donde precisamente hay muchos procesos que heredaron el legado del padre Alcides Jiménez. Y el próximo mes lo haremos en diciembre, decidimos no hacerlo por aquello de que todo el mundo se pone en modo Navidad. Y en enero, el último mes, el último lunes, lo haremos en otro municipio que es La Hormiga. Los últimos 2 municipios ya hacen parte de lo que es el Bajo Putumayo, que son las zonas más afectadas por toda la economía cocalera, por la aspersión de glifosato, por los monocultivos, por el ganado extensivo, y pues allí sin duda llevar la ordenanza y el diálogo abierto y amplio hacia ellos. Prendieron la luz, miren mejor, sí. Gracias. Pues es un reto también, ¿no? Porque es un departamento, como les digo, que tiene ecosistemas muy variados, diversos, y en el Alto Putumayo, como se llama, pues estamos más cerca a los Andes, y pues vamos bajando y nos acercamos más a la Amazonía. Por eso el carácter andino-amazónico de la ordenanza y de las poblaciones que se reconocen en ese territorio, pues es muy importante. Es una conexión biocultural muy, muy clave, y que hace que la gente cada vez más comience a, a acercarse más a esta idea de que pues sin agua no hay comida, y sin un suelo sano no hay comida sana, ¿no? Y toda esa transición hacia sistemas agroalimentarios más amigables con esa naturaleza, pues es un reto para muchos procesos que le han apostado, procesos campesinos e indígenas, que le han apostado más a esta lógica de la bonanza. Entonces, siembre cacao, que eso ahora sí va a funcionar. No, siembre café. No, ahora siembre pimienta. Ahora siembre aguacate, que también está invadido el alto, las montañas con estos monocultivos. Entonces, toda esa transición al sistema agroalimentario, la ordenanza lo facilita, dando en su articulado muchas pautas, ¿no? A nivel de definiciones, de principios orientadores, del objeto mismo que la convoca. Y si podemos ahora sí, como para sintetizar todo esto que les estoy contando, compartir la pantalla. Una de las piezas que hemos enviado a muchas partes en el departamento y que pues nos ayuda a promover la razón, pues el sentido, el sustento de lo que es este instrumento político, es esta especie de facín, de flyer, ¿no? Aquí nosotros, en todo ese ejercicio de formulación y de pensarnos, ¿no? ¿Para qué la ordenanza?
Pues sin duda en todo ese diagnóstico, en toda esa explicación del contexto de la problemática en sí, concluimos que lo que nos convoca es precisamente esa realidad de múltiples procesos agroindustriales, ¿cierto? Que, como les decía, han generado una alta erosión en los suelos debido a la ganadería extensiva, a los monocultivos, especialmente de coca, y también pues a una falta de abastecimiento de alimentos sanos y nativos. Entonces también tenemos esa dificultad de que la población se acostumbró, ¿cierto? El consumidor de a pie se acostumbró a consumir lo que traían de afuera. Y en la mayoría de cosas que traen de afuera, pues los supermercados o las tiendas están invadidas de productos saturados, de grasa, de azúcares, ¿cierto? De los paquetes, bueno, todo esto. Y muchas de las cosas que se producen aquí, desde esa vocación del suelo, pues se desconocen. Lo que hacemos aquí, porque es un resumen muy breve de lo que es el instrumento, es vincular ciertos de los artículos que existen en la ordenanza y que tienen que ver con esas 4 problemáticas que mencioné, ¿sí? Entonces, por eso, como ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de generar ingresos de forma saludable y sostenible, que es una de las grandes ausencias, pues hay artículos como el 10 que hablan sobre los incentivos y compras públicas locales, como los sellos sociales o como el acceso a la tierra y su formalización. Digamos que todo eso está ahí muy planteado en la ordenanza con ese enfoque andino-amazónico muy marcado por todas estas especificidades que les mencionaba y porque sin duda también varios ejercicios productivos están bloqueados con esta tan reiterada dificultad con el INVIMA y los sellos y el ICA, y etcétera, y desconocían pues la posibilidad de que haya otras formas de generar esa confianza, esa garantía de calidad en los procesos. Y en este instante estamos trabajando en poder armar el primer piloto de sistema participativo de garantías comunitario, que la gente aprenda a hacerlo, que los consumidores se organicen de una manera mucho más responsable para que haya ese apoyo allí eh, en las mesas departamentales también, pero en estos ejercicios pues que ya es un ejercicio más desde las organizaciones de base para generar sus sellos de confianza, sus sellos de garantía. El otro, para sostener procesos agroalimentarios saludables, pues estamos hablando de un estímulo al consumo, puntualmente las ferias tecnocampesinas y mercados campesinos, y el acceso al agua para fines productivos. La ordenanza tiene un componente ambiental muy grande porque, pues por todo este contexto que les menciono, y porque sin duda como tiene ese enfoque también pluriétnico, pues para los y las indígenas proteger la naturaleza, dejar ¿no? de contaminarla es una prioridad. Entonces, pensarse en todas esas líneas productivas, en todos esos ejercicios de transición a la agroecología implica que haya mucha claridad en cómo se cuida la vida en todas sus formas, en donde está la gente, ¿no? Reconocer los saberes ancestrales y cuidar la vida, pues allí tenemos precisamente que haya tecnologías apropiadas para sistemas agroecológicos y energías alternativas. Y un artículo muy clave allí es el de las semillas nativas y libres. Eh, Allí pues hay la suerte en el departamento de tener varios custodios y custodias de semillas que desde hace mucho tiempo han guardado, han salvaguardado toda esa memoria a través de la semilla y pues son unos maravillosos guardianes y defensores pues de las semillas que han propagado y sostenido hasta hoy. Y finalmente para la cuestión extractivista pues hay un artículo clave también que es el artículo 22 donde se para evitar la presencia de empresas y multinacionales, se da un mandato allí y es proteger el agua como de lugar y, y prohibir la megaminería en el territorio. Es como queda en la ordenanza, como un mandato tácito y ha servido también ya a nivel de incidencia, pues para todas las luchas sociales también que se han venido adelantando
eh, por ejemplo, en las audiencias públicas, cuando hemos ido a dialogar sobre el cambio al código minero, por ejemplo, ¿cierto? La audiencia minera que fue acá en Mocoa hace menos de un mes. Y toda esta apuesta de la ordenanza pues está respaldada con algo que es supremamente sentido por muchas organizaciones de base, y es el PLADIA, que eh, es el plan de desarrollo que concibieron las organizaciones de base hace unos años eh, para la Andinoamazonía. Digamos que ese plan se diseñó y hasta ahora está tratando de implementarse. Es una apuesta ambiciosa, pero muy bien estructurada, y la ordenanza se respalda también, por supuesto, de ese esfuerzo, donde muchos que participaron en el PLADIA también participaron pues en esta formulación de la ordenanza. Esa misma visión de territorio y de apuesta de economía para la vida ha sido llamada en el diálogo regional vinculante que tuvo lugar hace 2 semanas en Puerto Asís, en el cual también estuvimos, pues sin duda fue contundente llevar la ordenanza, que fuéramos muchos de los que participamos en la mesa departamental, y cuando hablo de la mesa estamos hablando de grupos de jóvenes, hay presencia de jóvenes en la mesa y eso ha sido muy valioso, también de indígenas, por supuesto, y de campesinos y campesinas. Y la visión de territorio y a nivel también del campesinado como una apuesta etnocampesina del territorio, pues la ordenanza se volvió, como les decía, una herramienta, un respaldo, un sustento para ellos, para su argumentación, para sus formas de generar ese reconocimiento y de mostrar que de nuevo hay experiencias ejemplarizantes, que no hay que esperar a que lleguen de afuera, que hay que es voltear a mirar al ombligo, más o menos, y darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de que hay otras alternativas. Y lo otro es que, pues la institucionalidad, en la primera mesa departamental, yo creo que ningún funcionario se la había leído. Entonces, la conclusión de la institucionalidad es que iban a leerla, a ordenar su apuesta institucional en relación a la ordenanza, porque pues la ordenanza, como muchos otros instrumentos políticos que se crean, pueda quedar archivada en la Gaceta y nadie sabe nada de ella, ni sabe cómo, bueno, en fin, queda papel muerto. Pero lo que hemos hecho muy fuertemente es asumir la responsabilidad de convocar la mesa departamental nosotros, sin esperar a que la institucionalidad lo hiciera, a pesar de que era un mandato de la institucionalidad convocar la mesa. No lo hizo, había un término de 6 meses, no lo hizo, y por eso en septiembre nosotros decidimos convocar de parte nuestra. La institucionalidad pues se acoge a esa invitación y así comenzamos a implementar parte del articulado de la ordenanza. Entonces, fortalecerlo es seguir asumiendo el compromiso de darla a conocer, de defenderla sobre todo, y de exigir institucionalidad que se ponga al servicio de Claro. de las apuestas que manda la ordenanza, porque pues para eso están, ¿no? Para servir. Sí, precisamente te preguntaba eso porque la siguiente pregunta que te tenía era eso, cómo, digamos, las personas acogen, digamos, que esa formulación de la política pública. Entonces, porque es bastante difícil lo que tú comentabas, llegarles a ellos y contarles todo esto, porque muchos no lo leen, o como que, bueno, pero cuénteme porque también. Y eso que es una ordenanza que tiene 17 páginas, no es tan larga, ¿sí? Pero la estrategia que nos ha funcionado, como les digo, es entender las problemáticas que ellos tienen en sus procesos, en su territorio, en sus municipios, y mostrarles que la ordenanza responde con otras posibilidades a resolver puntualmente esas problemáticas, ¿sí? Muchos desconocen todas las otras formas que pueden existir para salir de, no sé, sí, de las dificultades económicas o de fertilidad del suelo, qué sé yo, y la ordenanza comienza a mostrar que esto existe y que existe en el territorio, y varios de los representantes de esos procesos
de agricultura biológicamente cuidada, con este carácter andino-amazónico, hacen parte de la mesa, son ellos los que van, ¿sí? Entonces, digamos que eh, yo siembro aquí en mi casa, me encanta porque siempre lo he hecho, pero pues obviamente el perfil campesino y del campesino y de la campesina putumayense es el poder de convocatoria que tiene la mesa, ¿sí? Yo me encargo de moderar, de ayudar, de dinamizar, de tomar nota, de ordenar, porque el campesino sabe mucho, ellos mismos lo dicen, ¿cierto? Pero no son muy juiciosos en documentar, en llevar nota, en Sí. hacer toda la sistematización y creo que ahí es donde hemos sido claves como también como proceso de acompañar en toda esa documentación y de generar los oficios que hay que hacer para invitar y que el lugar, o sea, todo eso se pone a disposición para que pueda pasar. Y tener esos referentes que muchos conocen en el departamento ha sido clave, porque no soy yo la que voy, yo les explico ciertas cosas, pero son ellos los que muestran la realidad posible, ¿no? Ese escenario posible. Con respecto a si hay alguna diferencia en cuanto a la planificación presupuestal y, digamos, el manejo ya de las economías en cuanto a las actividades, digamos, si también ese sistema es participativo horizontal y si, digamos, hay un cambio en la manera en cómo se ejecuta, digamos, metodológicamente, para que la persona, digamos, como que se apropie también de los presupuestos, de la manera en cómo se ejecutan los proyectos, digamos, ahí, cómo lo maneja o cómo se maneja. Bueno, ese fue uno de los temas que hablamos en la última mesa, en Puerto Caicedo justamente. Y allí se le decía a la institucionalidad, porque claro, la postura de la institucionalidad es, hagan un proyecto que ya viene el plan de desarrollo departamental y entonces ahí los ponemos en la línea y ustedes saben que no tenemos plata, pero bueno, en fin. Entonces lo que se le dijo fue, mire, en la ordenanza ustedes como institucionalidad tienen un año para generar, destinar el rubro que se necesita para darle cumplimiento a no solo a la formulación de la política pública, sino a muchos de los escenarios que se están planteando allí de fortalecimiento, de no de capacitaciones, sino de esa, digamos, mm, necesario acompañamiento, pero adaptado a productivos que hay en el territorio. Y también se le mencionó, se le dijo que en allí varias de las cosas que se necesitan para fortalecer los procesos, por ejemplo, de las ferias etnocampesinas o de los circuitos cortos, implica que eh, ellos redireccionen el dinero directamente, ya sea a las juntas de acción comunal o a las organizaciones que son las que han demostrado que pueden sostener procesos de economía propia como los que hay no solo en la feria, sino hay otros, ¿no? Que hacen parte de la red, eso sí, que nos convoca desde la ordenanza. Entonces, tenemos personas que son muy radicales, campesinos que son bien parados allí y pues ellos claramente les dicen eso, ¿no? Dejen hacer las cosas como sabemos que las podemos sostener. Eh, hemos demostrado que podemos ser autogestores de estos procesos y no necesitamos ni de una política de negocios verdes, ni de que venga el ejército a, a tocar con su banda en las ferias. Ese tipo de cosas, digamos que son muy resistentes por también el tema del contexto del conflicto armado en este territorio, de que vengan los militares a reivindicar pues todo lo que han hecho con bandas de música o no, eso como que aquí es supremamente innegociable, ¿no? Entonces, la postura clave es redireccionen directamente. Si hay que, si hay que construir una casa campesina, etnocampesina al lado de la plaza de mercado, que en Mocoa es bastante precaria, pues lo haremos nosotros, ¿sí? Pero la contratación o la subcontratación o estos terceros, eso se acaba para poder implementar lo que necesitamos implementar en el territorio.
Y bueno, pues eso va en línea también con lo que pues aparentemente el gobierno nacional está planteando, pero hay procesos de liderazgos veredales muy fuertes aquí que han logrado sacar adelante también bastantes cosas importantes para fortalecer estos procesos. Entonces, digamos que esa fue la última postura, ¿ves? Eh, no le quieren, no le quieren, mejor dicho, le dijeron al funcionario que estuvo ahí, no nos diga eso porque eso es lo que siempre dicen ustedes. Nosotros no vamos a apostar desde ese lugar. Necesitan destinar, tienen un año para eso. Eso quiere decir que en mayo ya debería estar la destinación presupuestal aprobada. Y pues ahí también tenemos a algunos diputados que participaron en la ordenanza, en presentar la ordenanza, que están muy pendientes desde el control político en que esto se cumpla. Ok. Ah, ya me acordé de la otra pregunta. Yo tenía como una pregunta, digamos, en cuanto a los castigos o, digamos, las imputaciones que se puedan dar, digamos, cuando no se cumple, digamos, un acuerdo. Digamos, ahí ustedes han planificado algo, como los mecanismos en los cuales se va a juzgar el proceso si hubo algún error o si, digamos, lo que se dijo después pasan los meses y no se cumplió, o, digamos, ahí cómo ustedes han planificado esas situaciones. Pues como mencionaba anteriormente, la ordenanza planteó tiempos muy específicos. En el momento en que a los 6 meses se tenía que ya instalar la mesa y de parte de la institucionalidad no había ni siquiera razón de que hayan conocido la ordenanza, entonces lo asumimos nosotros, ¿sí? Y mandamos oficios a cada representante. Asistieron a la primera mesa, que fue en septiembre, como mencionaba. En la segunda mesa, que fue en octubre, no asistieron. Entonces, pero sí asistieron los diputados. Entonces, ahí aprovechamos precisamente para dejar en el acta, que hemos hecho toda esa trazabilidad también, dejar en el acta la inasistencia de la institucionalidad y el llamado de atención a que si esto se seguía repitiendo, íbamos a empezar un proceso de control político respaldado por los diputados que estuvieron en la mesa, además, y que efectivamente insistieron en lo mismo. Dijeron, vamos a generar este llamado de atención, a ver cómo reaccionan, pero háganle, nos dijeron, ¿sí? Háganle porque esta institucionalidad va a cambiar y ustedes necesitan seguir fortaleciendo y construyendo el proceso de la mesa en sí. Entonces eso quedó en el acta, se le mandó a los funcionarios y en la tercera mesa, que fue ahora en noviembre, ya vinieron muy juiciosos a hacer presencia en la mesa. Y bueno, la idea, digamos que hay una disposición de diálogo, de mirar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero también hay una postura pues que siempre ha existido de esta institucionalidad y de algunos funcionarios que son de carrera, ¿no? Entonces, estos campesinos los conocen de hace muchos años y siguen aquí. Y esos mismos campesinos dicen, ¿por qué nos mandan a este man? Pero bueno, eh, pero sin duda su postura es que están, digamos, amarrados de lineamientos que vienen de arriba, del gobierno central, y que hasta que eso no cambie, pues les toca seguir planteando los planes de desarrollo de agropecuario como donde se prioriza la competitividad ¿no? y todo esto de ser exitosos y puedo exportar y pues aquí estas organizaciones de base no están defendiendo esa apuesta económica y ahí hay un gran sesgo con ellos, ¿no? Digamos que saben que hay otras maneras, pero están diciendo estamos cumpliendo nuestro deber, pues nuestro deber que el contrato les da, ¿no? Eh, pero no el deber pues de servir a lo público, ¿no?